Shalom. Welcome to Bethariel Messianic Congregation. Bienvenidos a la congregación de Bethariel. Además también para esos que están, aquellos que están en YouTube, sabemos que ayer Montreal declaró estado de emergencia por las grandes inundaciones que había. No está muy lejos de la casa donde yo vivo, algunos cuadras lejos, pero oramos por esos, porque muchos tuvieron que dejar las casas. Eran muchos mililitros de agua. Vamos a las Escrituras y en Santiago capítulo 5, abramos nuestras Escrituras. Las primeras palabras de este último capítulo de la carta de Santiago empieza a proyectarnos en un humor apocalíptico, en el fin de los tiempos. Utiliza las mismas palabras como Juan en Apocalipsis 18, donde describe los ricos aullando y llorando cuando vieron que su riqueza y su poderosa Babilonia caía al suelo. Y así empieza él con las palabras similares como en una profecía. Vamos ahora, ricos, y llorad y aullad por las miserias que vendrán. Así él va a explorar qué es esto entre los pobres y los necesitados. Ustedes han condenado y han asesinado a los pobres. ¿Cómo es que ellos se iban a asesinar? De la misma manera, Yeshua hablaba de el asesinato. Al final, el origen de esto es lo mismo. Él se quejaba mucho de sus corazones. ¿Cuál es esto de acumular tesoros y tenerlos así? Que esto hace mal, tiene una gran consecuencia al estado del corazón del hombre. Cuando el hombre no quiere someterse a Dios, él construye su propia torre y reúne muchas riquezas, como en Babilonia. Él cree que las va a tomar para el otro mundo. ¿Han ustedes notado los grandes descubrimientos en las tumbas egipcias? ¿Cuánto oro hay allí enterrado para poder tener a los otros cómodos en el otro mundo? Pero después de todo, el oro y las gemas están aún allí en la tierra. Ellos están muertos. No pueden tocar nada de esto. Ellos no pueden llevárselas. Esta es la futilidad de las riquezas en la tierra. Después de haber traído este problema a relación, Santiago habla de la persecución de los hermanos fuera de Jerusalén y de la manera en cómo eran explotados. Y les dijo en un momento, hermanos, estén tranquilos, el Señor está esperando cerca de la puerta. Es el Señor de Shavuot, el Señor de las armadas. Él está en cualquier momento por venir para poner todo en orden. Y Santiago en este capítulo enfatiza acerca de la venida del Señor. Sean pacientes, Él vendrá. Al final este capítulo es muy reconfortante para aquellos los que están buscando ser refrescados y restaurados por Dios. Este capítulo no solo nos proyecta para el fin de los tiempos, sino para la eternidad, donde todos los que aman a Dios y saben que Yeshua es su Salvador y ahora viven bajo la protección de su Creador. Esto es cuando Santiago enfatiza cómo el creyente debería actuar en este final de los tiempos. Es donde una vez más se enfoca cómo debemos tratar y amar unos a otros, cómo debemos caminar de acuerdo a los preceptos de Dios. Estos son los tipos de tesoros, los que debemos nosotros guardar. Estos son aquellos que debemos llevar con nosotros en el otro mundo. Aquí otra vez enfocándose en la lengua, en las palabras que hablamos. Él dice, no se quejen con otros. La misma palabra Shavuot es para quejarse de esto. Y el Señor está esperando a la puerta por nosotros, como Yeshua nos dijo. Dejen que su sí sea sí y su no sea no. Dejen que sus palabras sean firmes y envueltas de amor. Él se enfatiza en un importante
artículo, sobre todo, es la oración. ¿Qué es lo que el creyente tiene que hacer? ¿Cuál es la primera cosa que tiene que hacer cuando se está sufriendo? Él dice, oren a Dios primero y entonces pídanselo a los más viejos de la congregación, a los miembros. Pero ustedes primero deben de hacerlo. Muchas veces los problemas serán arreglados. Empecemos a ver cómo el Espíritu nos trae todas estas cosas esta mañana. Empecemos leyendo estas palabras, las cuales hablan del final de esto, en el versículo 1 y 3. Vamos a orar. Hablan mucho acerca del mundo, de las posesiones. Vamos, ahora ricos, y llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Estas son fuertes palabras. No podemos nunca saber. Estas son cosas que pasaban, pero Abraham nunca estuvo amargado por no tener algo que él quisiera tener. Todo lo que Dios le prometía lo tenía. Él nunca pidió tener una pieza de tierra, aun aunque Dios se lo dijo que la tierra era de él. Abraham sabía que él era satisfecho con lo que él tenía. Él no tenía necesidad de $1 extra, un peso extra. Esto también pasaba con Job, que tenía 7,000 borregos, 7,000 camellos, 500 bueyes que araban en la tierra, y nunca pensaba en esto, porque la felicidad no puede medirse a través de los bienes materiales. Santiago lo toma como un ejemplo de cualquiera que sufre tanto y nunca duda de Dios. Otro gran ejemplo en la historia de Nicodemos. Estamos dichos en la tradición judía que era uno de los hombres más ricos en Jerusalén. Pero entonces dice que él llegó a ser muy pobre, quizá en el momento cuando él declaró su creencia en Yeshua. Y yo supongo que como cualquier otro creyente, Rabbi Dimon Ben Gurion, como lo conocemos en el Talmud, vendió todas sus posesiones y bienes y las dividió entre ellos, entre todos, como está escrito en el libro de Hechos. Nicodemos llegó a ser muy pobre en los ojos de Dios, pero tan rico en los ojos de Dios que no tenía ninguna amargura. Esta es otra riqueza de otra clase. Y Santiago describe el oro y la plata, diciendo que ellos se oxidan, pero la razón por la cual el oro y la plata son dos metales considerados preciosos y se oxidan. Santiago habla de la perspectiva eterna, que no descansa y no tiene ningún valor en el otro mundo. Es como la flor que se marchita, dice en versículo 1:10. Y la Biblia habla del oro que es puro, un tipo de oro del que nunca hemos visto en esta tierra. En Apocalipsis 21 es la descripción del lugar a donde vamos. Leemos que la ciudad es de puro oro, como el cristal claro. Estas son las calles de la Nueva Jerusalén. Estas son las calles de la ciudad del cielo, como un cristal transparente, tan puro que debería ser transparente. Para esto, Dios lo está preparando para sus amados y para todos aquellos aún en esta vida. En todos estos argumentos e ilustraciones, Santiago está tratando de darnos sabiduría celestial y no tener la sabiduría del tipo de la tierra, de la gente aquí en la tierra. Por ejemplo, en el hebreo bíblico hay varios nombres para la riqueza. La primera es kaved. Esta palabra significa ser muy rico, honorable, traer una carga muy fuerte de riqueza sobre ellos. De esta manera, el Señor
Viendo toda su riqueza y la maldad que ellos tenían, Él acabó con todos sus carros y todos sus caballos. Esa es una buena ilustración de los ricos de este mundo, cuando ellos nos restringen con sus riquezas. Y el único que usa en el de Santiago, uno nos dice al final de esta descripción, que es la destrucción de Babilonia. Ellas fueron utilizadas 3 veces en Apocalipsis 18 para la destrucción de Babilonia. En la introducción leemos que los ricos de este mundo están aullando y llorando sobre Babilonia, pero nada, porque no tienen nada de sus mercancías. Es cuando nos damos cuenta que el oro y la plata son realmente nada. Y este tiempo está viniendo. Están hablando acerca de un colapso económico. Está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 18 especialmente. La palabra para mercancías en versículo 11 significa para aquellos que viajan, para aquellos que compran y venden. Nos dicen si Dios quiere. Y en el versículo 15, los mismos mercaderes que llegan a ser ricos están verdaderamente en problemas, aullando y llorando por las mercancías. Hay gente que está llorando, he perdido todo en esta gran ciudad, porque ellos llegaron en una hora a tener todo destruido. En una hora, dice, esto es lo que pasa con el oro y la plata, mientras nosotros vemos, comparado con la eternidad, una hora se va muy rápido. La torre de Babilonia nunca fue destruida. El espíritu de Babilonia está todavía aquí, necesita ser destruida. Esto es por lo que necesitamos. Y yo creo que Santiago habla de esto en el primer versículo. Y al final del versículo 13, él dice, ustedes, las mismas palabras que Jesús utilizó en el Sermón de la Montaña. No guarden tesoros para ustedes en la tierra, donde la polilla y el moho los oxidan y se pueden robar. En lugar, inviertan en su eterno futuro. Cualquier cosa que nosotros podemos invertir aquí es para entrar al cielo. No solo para entrar al cielo. Debemos hacer cosas que el Señor valore. Tenemos que vivir como todos estos hombres y mujeres en las escrituras hebreas. Los hombres que no tenían riquezas veían a la ciudad arriba. ¿Han ustedes pensado en cómo parece una polilla? ¿Cómo es? Es de un color de perla y vive en nuestros closets, en lugares oscuros donde mantenemos nuestra ropa. Y no es como un mosquito que hace ruido. Es muy suave, pero destruye mucho. Como las riquezas en la tierra, que no podemos manejarlas. Y la polilla, para la polilla no hay nada, ella destruye todas estas riquezas. En los 3 primeros versículos, él escribe y dice que estas riquezas son ilegales y abusando a los trabajadores, como es en la ley mosaica. No hay nada como este tipo de cosa para atraer el enojo de nuestro Señor. Veamos en los versículos 4 a 6. Les voy a decir, el valor de los trabajos que mueven los campos son los que llevan al fraude, gritar mientras los otros cosechan, para alcanzar que sus carros estén llenos. Pero el Señor no resiste esto, Lord de Sabaoth. Hay 2 cosas que no le gustan al Señor. El orgullo del dueño de los trabajadores. Para Él, eso no es
justo. Hay un sentido cuando objetos inanimados de este mundo hacen eso, pero la creación a sí misma grita para ser liberada de las cadenas de la corrupción y ser liberados entre los gloriosos brazos de la libertad de Dios. Así podemos ser nosotros testigos de la injusticia de este mundo. En el versículo 5 él habla de estos ricos directamente, diciéndoles que ellos están engordando sus corazones, mientras ellos abusan de los trabajadores. Ellos venden los animales a un gran precio para sacrificarlos. Santiago habla de que era un hombre rico, pero tornó a ser profeta. Hay muchos lugares en donde las vacas no se alimentan bien, y él compara a los ricos con estas vacas. Escuchemos esta palabra, ustedes, vacas de Bashán, que están en las montañas de Samaria, quien oprimen al pobre y quien abuchean a los necesitados. Esto lo hacen con juegos muy deshonestos. Y en versículo 6, el autor nos trae al corazón del problema. Ustedes han lastimado mucho a su gente. ¿De qué manera ellos han hecho esto? Esto nos recuerda cuando Jesús acusó a los fariseos de haber asesinado al profeta Zacarías. Es el mismo tipo de gente, la misma generación. Ambos fueron ricos y orgullosos y no tenían amor. En Apocalipsis 18, Juan nos da la misma indicación donde la verdadera riqueza física es solo la consecuencia de la sequedad y la falta de amor del corazón. Hay 27 cosas que constituían la mercancía de esas personas que viajaban, desde joyería a especies a ganado. Y además, cuerpos y almas de los hombres que las cargaban. Sus amores por el dinero y por las riquezas de este mundo los privaban de amar a los otros. Pero ambas, las riquezas y la gente que gritaba a Dios que los liberara, eso es como Santiago lo presenta como el Señor del Shabaot. El Shabaot es en hebreo una palabra que quiere decir el Señor de las armadas. Este título describe a Dios listo para una campaña militar y me crean. Pero este oro terrenal también entra a las iglesias. Y yo creo que estas iglesias están con nosotros mientras nos acercamos al fin. Dios hablaba de la iglesia de la Odisea y aún dice, especialmente hoy, ustedes dicen, yo soy rico, yo he llegado a ser verdaderamente poderoso, no necesito nada, pero Él dice para ellos, ustedes no saben que ustedes son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí tenemos una rica congregación que realmente fue muy pobre. De hecho, la Odisea, que es la iglesia del tiempo de Apocalipsis 18, con Babilonia sería destrozada. Pero yo creo que la iglesia de la Odisea en el Revelación Apocalipsis 17 fue destruida. Y en la iglesia de Esmirna les decía, yo conozco tus trabajos, tu tribulación y pobreza, pero saben que ustedes son ricos. Hay muy poco, mientras somos rechazados y insultados, y somos verdaderamente ricos por todo lo que el Señor ha preparado en el cielo. Y de muchas maneras, estas palabras hablan al creyente hoy, personalmente, a menos que Abraham, Nicodemos, Amós y otros hombres de Dios que aprendieron a estar satisfechos con eso que el Señor les ha dado. Algunos son atraídos por este mundo, por las riquezas, como Yeshua lo decía, y no tienen frutos.
Jesús nos dio la llave al suceso, las cuales Abraham, Job y Nicodemo lo hacían. Un paso atrás, dar alto y un paso hacia atrás. Seguir adelante, poner un alto y no mirar hacia atrás. Recordemos Mateo 6:33. Pero busquen primero las riquezas del reino de Dios y las riquezas. Y todas las riquezas del reino de Dios vendrán, serán añadidas a ustedes. Aquí Dios nos está dando la clave de nuestra prioridad. Es como encontrar la llave que abrirá una puerta que nos guía a grandes bendiciones. Esta es la condición de la provisión de Dios. Buscan primero su reino, pongan primero a Dios en su vida. ¿Y saben qué es lo que sirve? Es esto. Aquí testificamos en la historia de Israel cada vez que ellos caminaban con Dios, ellos tenían paz, ellos eran ricos, todo iba bien. Pero cuando se iban hacia el otro lado, el enemigo siempre los hacía sentirse mal. Hay una historia que no va lejos de la realidad. Es acerca de la historia de la familia Wendell. John Wendell y sus hermanas recibieron una enorme herencia de sus padres, pero en lugar de gastar alguna pequeña cantidad de ella, ellos la mantuvieron para su bienestar. Juan les dijo a sus hermanas que nunca se casaran. Ellos vivieron en la misma casa en la ciudad de Nueva York por 50 años. Cuando las últimas hermanas murieron en 1931, su estado de valor estaba evaluado en más de $100 millones. Su solo vestido que ellas compraban eran los vestidos que ellas mismas se hacían. Ellos vivían como limosneros. ¿Cómo es que podemos ser ricos como ellos mientras ellos estaban encarcelados en este mundo y aislados del exterior? Vemos a través de muchos anuncios en Internet los avisos que hay. Y hace algunos meses mi cámara se rompió. Pues visité muchas tiendas en Internet y de repente en Internet aprende este gran signo, este gran anuncio mostrando cámaras alrededor del mundo. Me encontraron tantas cámaras que a un momento dado dije, por favor, váyanse, déjenme solo. Compré una, pero no paraban. Ellos anunciaron la cámara que yo buscaba y entonces la compré. Y ellos querían que yo comprara otra. Seguían anunciando sin parar. Ustedes dicen, 50% también salió un sofá de cuero que podía yo comprarlo en piel, que estaba hermoso. Yo me sentí culpable de haber perdido esta oportunidad, pero yo no necesitaba ese sofá. Y no es verdad que yo iba a ahorrar 50% del precio. Mientras yo no lo necesito, yo habría gastado 50% en lugar de haberlo invertido en otra cosa. Estamos en una economía invasiva que nos está animando a acumular. Pero el Señor decía siempre, acumula tesoros en el cielo. Yo creo que es tan poderoso esto y nos trae al final de los tiempos. El primero es que esta gente acumulaba cosas egoístamente. Está bien que seamos ricos, pero pongamos a Dios primero. Segundo, ellos acumulaban las riquezas a través de la falta de honestidad, a través de explotar a sus vecinos cuando estamos supuestos a ayudarlos. Y tercero, ellos vivían en complaceres y lujos, pero ellos asanaban a los justos. Hay una poderosa conclusión. Al final, no hay tanta diferencia en la manera de cómo actúa el opresor y nosotros que somos acabados con sus injusticias. Por 3 veces aquí él menciona el día de Dios.
es un aspecto importante en la vida del creyente. Pablo sigue el mismo patrón. Cuando ambos siguen el mismo patrón, hablan de una manera muy grande espiritualmente para el creyente que está esperando encontrar a nuestro Señor. Santificación. Cuando Pablo habla del rapto y de la venida del anticristo en Tesalonicenses, habla durante 3 capítulos donde trata con el tema y verdaderamente de lo más claro y lo más importante para el creyente, que es la santificación. Él es cuando torna a la congregación de los creyentes en el versículo 7 y 8, y veamos lo que dice. Santiago 5. Por lo tanto, sean pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Vean cómo los granjeros esperan por los frutos preciosos de la tierra, esperando pacientemente para tenerlos hasta que los reciben con las tempranas y tardías lluvias. Siempre han sido pacientes, establezcan sus corazones para la venida del Señor, porque está muy cerca. Como Betania de Jerusalén. Todas las cosas de este mundo son inmorales. Esperemos tras el Espíritu del Señor. Mencionando la venida del Señor dos veces aquí. Veamos el término que utiliza para la venida del Señor. Hisparusia es un verbo en griego que significa el rapto. Este era para describir la visita del gran rey o la venida de una deidad. Y así que ellos utilizaron esta palabra para la venida del Señor. Estamos catalizando la vida del creyente. Estamos atesorando cosas para el Señor. En esta carta, él finaliza con la duración y la paciencia que debemos tener mientras enfrentamos pruebas. Ser más alegres, porque la venida del Señor está cerca. Una reunión muy pronto atenderemos con nuestro Salvador. Él compara al creyente con un granjero porque él espera pacientemente entre las tempranas y últimas lluvias. Las lluvias tempranas en Israel son en octubre y las últimas terminan en abril. Hay mucho entre plantar y recoger una cosecha. Por eso en el creyente se necesita más fe para esperar al Señor. En el versículo 8 Santiago nos dice: también sean pacientes. Fortalezcan su corazón con la palabra de Dios y con el conocimiento, porque Él puede venir en cualquier momento. En Oseas capítulo 6, Él menciona la escalera. Y Oseas en 6:1 decía: conozcamos, persigamos el conocimiento del Señor. Él viene estableciéndose desde la mañana. Él vendrá para nosotros como la lluvia. Aquí la lluvia está asociada con el conocimiento de Dios, como la semilla que toma tiempo para reventar y producirse. Algunas veces toma tiempo. El Espíritu dice: mi palabra nunca vendrá en vano. Y así como el granjero que es llamado a tener paciencia, pensemos en esto: qué bueno sería para el granjero estar enojado con sus frutos, porque ellos no están creciendo. No está en su poder el tener la cosecha a su placer. Es por eso que él confía completamente en el Señor. Por lo tanto, como los granjeros, debemos ejercitar paciencia y el gran y largo sufrimiento esperando para la venida del Señor, que trae muchos regalos. Y granjeros en el momento tenían una gran reputación de ser fuertes. Cato, declaró, era un filósofo en el Imperio Romano alrededor del tiempo de Santiago, y decía que los granjeros producen los hombres más fuertes, valientes, y los más valientes soldados, una clase de ciudadanos para los que nada los derrotará. Veamos la paciencia, las formas de paciencia que ellos tienen y que caracterizan a esa persona. Mientras nos enfocamos en Yeshua, debemos
reforzar nuestro corazón con paciencia. Veamos lo que dice en el versículo 9. No se quejen uno hacia otros, hermanos, para que no sean condenados. Esperen el juicio que está esperando en la puerta. La palabra quejarse en este momento no requiere una palabra que se hable. Significa dolerse, llorar, hacer un comentario insatisfactorio concerniente a alguien, pero por nuestros sufrimientos o expresión facial a veces reflejamos nuestros corazones. En Proverbios 15:13 dice, la luz de los ojos hace que el corazón se alegre. O como las buenas noticias en la traducción dice, rostros sonrientes te hacen feliz. Vean, no tienes a veces tiempo para decir una palabra y bendecir a otros, solo sonríe a ellos. Mientras el rico acumula riquezas a espaldas de los pobres, ahora Santiago torna nuestra atención a nuestros vecinos y los trae a sujeto, diciendo que debemos amar y servir unos a otros con paciencia, como lo habla en los profetas que hacían y Job en el versículo 11 y 10. Mis hermanos, piensen en los profetas, quienes hablaron en el nombre del Señor con un ejemplo de sufrimiento y paciencia. Por lo tanto, nosotros contamos nuestras bendiciones que duran. Hemos escuchado lo de la perseverancia de Job y visto el final de sus intenciones por el Señor, que el Señor es muy compasivo y piadoso. ¿Qué tenemos de particular en estas profecías? Su paciencia en el rostro de tanta rechazo y persecución. Los profetas han tenido un trabajo muy difícil siendo perseguidos de Dios por la gente. Ellos constantemente recordaban a los israelitas de la ley de Dios y la gente no le gustaba, por eso tenían malas conductas hacia ellos y los perseguían. Eran como los abogados que ellos los conducían al procedimiento en una corte a nombre del gobernador. Tenemos 16 profetas que se han escrito en las Escrituras, cada uno con diferente personalidad, pero cada uno teniendo este gran ejemplo de sufrimiento y paciencia. Cuando vean a un profeta, traten de ver su personalidad en ellos. A un lado de su paciencia, los profetas de Dios tenían cualidades de ser humildes y sin miedo. Ellos eran afectados, no tenían ningún efecto el criticismo ante ellos. Ellos no eran intimidados por su audiencia. Aún más, eran amenazados y no temían. ¿Por qué? Porque ellos conocían quién era su Dios. Todos estos profetas no estaban aislados a sí mismos. Estaban en la sociedad y hablaban de sus problemas. Ellos estaban bien y eran bien conocedores de los problemas de la sociedad y actuaban, se involucraban en ellos. Al final de esto, el Señor está buscando gente que crean en Él y que quiera hacer buenas cosas en este mundo. Y es aquí donde Santiago nos llama la atención hablando de Job, acerca de la compasión también y la piedad de Dios hacia él. ¿Qué era tan especial en Job? Aquí hay un hombre muy rico quien perdió todo, aún a sus niños. Sin embargo, esto tornó solo a ser el principio de sus dolores. Mientras llegó a estar muy enfermo, leemos que los 3 de sus amigos vinieron a sufrir este duelo con él y a confortarlo. Pero sucedió que ninguno de estos eran amigos para él. Ellos acostumbraban a ser usados por el enemigo para poner a Job abajo, para oprimirlo. No, mientras este hombre partía de todas las bendiciones de Dios, nunca negaba el amor por su Creador. Estos amigos, mientras vamos al final del libro, eran malos con Job. Job era físicamente y emocionalmente en dolor. Vamos a ver qué es lo que decían. Tratemos de imaginarnos en el
lugar de Job. Pongámonos allí. ¿Cómo es que toleraríamos todos estos ataques? Por lo tanto, uno de sus amigos, en lugar de confortarlo, de consolarlo, él dijo a Job, Zophar, la multitud de palabras son contestadas y la multitud de tus problemas han sido que pidas, porque vamos a decir que la multitud de las palabras no son contestadas. Pero sabemos que Job nunca dijo esto. Esto no es verdad. Él fue un hombre que sufría a su medida del castigo en esta vida. Veamos cómo decían en Job 15, porque tú culpas a tus maestros con tu boca y escoges el lenguaje que te justifica a ti mismo. Pero Job perdió todo lo que tenía. En Job 22:5, el ataque fue a su cabeza y en ese momento Job no estaba molestándose ni les decía nada. Él trataba de desanimar a Job y decirle que todo había sido su culpa. Y él dice, ¿cuántas veces has tratado con tus palabras de lastimarnos? Pero nosotros queremos consolarte. De alguna manera, alguna persona apareció, Elihu. Veamos lo que él dice a él. Mantente en silencio y te enseñaré sabiduría. Y Job se quejaba con ellos porque no podía entender qué es lo que ganaba con ellos, de ellos. Pero en todo esto les quiero decir que es hermoso ver cómo Job nunca perdió su temperamento. A través de esta grande y larga persecución, la opresión que él veía, él siempre miraba a Dios todo el tiempo. En Juan 13:45 dijo, aunque ellos me golpeen, yo esperaré en Él, o sea, en Dios. No importa que ellos me ataquen, yo espero en Él. Y mientras sus enemigos argumentaban contra Él, Él decía, mientras para mí, yo sé que mi Redentor vive. Y el último tomará su lugar en la tierra. Aún después de que mi piel sea destruida, aún mi carne verá a Dios. ¿Cómo es que sabía acerca de la resurrección? Job conocía a su Dios también y era un hombre de fe y paciencia como Abraham. ¿Saben lo que Job decía? Con un gran sentido del humor. En Job 12:2, él decía, de verdad, porque ustedes son amigos y en sabiduría yo moriría con ustedes. En este tiempo ellos sabían que habían perdido la batalla contra Job porque él era inmovible contra ellos. Esto es lo que nos dice todo el libro de Job. Y saben que el nombre de Job es mencionado 50 veces en el libro de Santiago. Para él hubiera sido, para este tipo de hombre, estar en el lugar donde estaba Job. Continuaremos la próxima semana en este libro de Santiago. Hay un mensaje que viene de esto. Pongamos primero a Dios en nuestras vidas e invertamos en las cosas del cielo para Dios. Había un rico califa en España cuando los musulmanes invadieron España. Su nombre era Abdul Rahman. Era tan rico que él construyó para su placer la ciudad, palacio, jardines hermosos, torres de mármol, esculturas, oro y perlas. Él tenía 63,000 personas, esposas, concubinas y eunucos a su servicio. Sus guardias estaban esperando a la entrada con cinturones de oro. Después de su muerte, él se encuentra en su diario. Yo he reinado durante 50 años en victoria y paz, con riquezas, honores, poderes y placeres.
Pero cuando yo cuento los días de pureza y genuina felicidad, ellos no se acumulan en toda esta fortuna. Ahora, Padre Celestial, enséñanos a ser como tú. Enséñanos a ser como Yeshua. Moldéanos a tu imagen. Enséñanos a amar. Tú eres el Señor que me santifica. Y te pedimos que trabajes en nosotros para lo que te agrada, solo como tú trabajabas en tus sirvientes, en tus servidores, los profetas, como tú moldeaste a Job. Y animamos a nuestros corazones en tu habilidad para llevarnos a la madurez. Ahora también te pedimos esto para nuestra congregación, porque hoy, Señor, deseamos estar perdidos en ti, en tu espíritu, y no dejes que a ninguno de nosotros pierda su primer amor. Revívenos, santifícanos con tu espíritu para saturar cada facultad que tengamos a Dios. Bendito sea, Señor, en nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Amén. El Señor los bendiga, los ilumine y les dé paz. Amén, amén.